Vamos a ver. Okay, ya está la gente ingresando. Está ya llegando, sí. Entonces, ¿Y te dijo Marlon que yo ya he estado en Nicaragua? no me comentó. No conozco Granada, Nicaragua, digo Managua. Qué bien, qué bien. Sí. Excelente, ¿no? Qué bueno que estuvo en Granada, una de las ciudades más antiguas. Muy buenas tardes a los colegas que se nos están conectando. En 3 minutos daremos inicio. Les agradecemos a ustedes por su puntualidad. Daremos unos minutos de tiempo para que algunos colegas se nos conecten. Les agradecemos la puntualidad y estamos muy contentos con este tópico que vamos a desarrollar. Muchas gracias, colegas. Qué bien. Qué bien, qué bien. Ahorita estoy en otro congreso, el que hace el Colegio de Médicos Endocrinólogos egresado del Seguro Social. Ok. Ahora se llama Colegio Mexicano de Endocrinología. Ok. Perfecto. Entonces, Sí, como que es la Bolaño contraparte de la sociedad comentó. mexicana. Entonces voy por una agüita. Adelante, adelante, doctor, adelante. Muchas gracias a los colegas que se están conectando. En 2 minutos damos inicio. 2 minutos estamos iniciando. Muchas gracias por su puntualidad. Gracias. 2 minutos estamos iniciando. Buenas tardes. En 1 minuto estamos iniciando. Les agradecemos la puntualidad. 1 minuto. Bueno, muy buenas tardes, apreciados colegas que están en esta tarde. Les agradecemos que nos estén acompañando. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo para abordar un tópico que es de suma importancia, ¿no? Que involucra al médico general, al internista, al cirujano, al médico radiólogo, como es la patología tiroidea desde la perspectiva del abordaje de mínima invasión, tanto del escenario benigno y o maligno. Como les decía, tenemos el gusto y el honor de contar con la exposición de un experto en dicho tópico, el doctor Luis Felipe Sánchez Arriaga, que nos acompaña desde la Ciudad de México. El doctor es médico internista y endocrinólogo egresado del Instituto Nacional Salvador Subirán de la Ciudad de México, profesor de alta especialidad de la patología tiroidea del Hospital Centro Médico Nacional
20 de noviembre el Hospital General de México, así como también tiene entrenamiento en cirugía de mínima invasión de la patología tiroidea que desarrolló en el Hospital Regina Apostolorum de la ciudad, en Italia. Le agradezco porque el doctor, aparte de estar con nosotros, se encuentra en un congreso también en la Ciudad de México y ha logrado acomodar su itinerario académico en la Ciudad de México con el de nosotros, ¿verdad? Entonces, es un honor para nosotros contar con su expertise, doctor. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a esta importante sesión. Un tema muy apasionante desde mi perspectiva y obviamente como que ha ido ganando peso, en especial en los últimos 2, 3 años. El número de publicaciones que se están abriendo y que están haciendo son cada vez mayores. Y aquí yo también quiero excusarme un poquito con los amigos, colegas radiólogos, intervencionistas, cirujanos de cuello, porque me considero que estoy en una parte híbrida, una parte híbrida de donde yo soy internista, clínico, endocrinólogo, pero me enfoco a procedimientos de invasión, como bien nos decía el doctor. Para hablar de la patología nodular tiroidea, ustedes bien lo saben que es una patología muy frecuente. Perdón, ¿eh? Esta gráfica que me gusta mucho, doctor Mazzaferri, es uno de los iniciadores del estudio de la enfermedad nodular tiroidea y ven cómo la prevalencia de nódulo tiroideo sigue siendo bastante alta, dependiendo especialmente del método de diagnóstico o detección que se lleve a cabo. Últimamente hemos tenido una avalancha de uso de tecnología, en especial ultrasonografía, y ha dado pie a que la cantidad de nódulos tiroideos, insisto yo, oportunamente malignos, pero la mayoría son benignos, son muy importantes en nuestra prevalencia en nuestra población en general. Yo quiero solamente recalcar este estudio del doctor Durante que publicó en el año 2015 y hizo una continuación en el año 2021 con prácticamente 1,000 pacientes y 1,567 nódulos vistos o vigilados a 5 años. Ya tenemos un estudio hecho a prácticamente 10 años. Y es interesante ver cómo la estructura tiroidea en su mayoría no cambian de tamaño. Es interesante ver cómo incluso el número de nódulos que ceden o espontáneamente disminuyen es mayor al número de nódulos que espontáneamente aumentan. Y claro está que aquellos nódulos que aumentan espontáneamente de tamaño, nos inquietan, nos preocupan y la prevalencia, independientemente de que aumentan estos nódulos de tamaño, no es más allá del 5% como las estadísticas generales. Hay factores de riesgo, como es el sexo femenino, en promedio mayores de 43 años, y es interesante ver cómo los nódulos que más bien crecen son aquellos que tienen 7.5 milímetros, es difícil medirlos, y en especial aquellas mujeres que no han tenido embarazos previos. Como bien lo sabemos, estamos en la época, los jóvenes me van a hacer burla, pero bueno, lo quería yo así comentar. Tenemos que de manera tradicional, o como le hemos estudiado diferentes guías, textos de libros, que el nódulo tiroideo ha sido tradicionalmente llevado el tratamiento en forma quirúrgica. Pero en estos tiempos esto ha cambiado y a esto me refería hace un momento de los últimos años. Sin embargo, el tratamiento percutáneo de los nódulos tiroideos no es reciente. Viene prácticamente desde hace casi 20 años. No podemos quitar la mano que existen indicaciones para que los nódulos tiroideos benignos, y no se diga los malignos, sean quirúrgicos. Y en esto tenemos diferentes guías, las guías de la Asociación Americana de Tiroides, así como el Grupo Europeo de Tiroides, en cuyas recomendaciones nos dicen que los nódulos tiroideos, y vamos a hablar en este momento solamente de benignos, son quirúrgicos si miden más de 4 centímetros y si causan algún tipo de síntoma, ya sea cosmético o local. El grado de recomendación no es realmente muy alto, pero el grado es bueno. Y es interesante cómo esto ha ido cambiando, ya que para operar pacientes con nódulos tiroideos se requieren cirujanos expertos en cirugía de cuello. Y los definimos como cirujanos de alto volumen, que son pocos los que existen. Y la disponibilidad de los cirujanos de alto volumen están especialmente en sitios de alta concentración de pacientes de hospitales de tercer nivel. Y curiosamente, esto va como un punto interesante.
La mayor parte de los nódulos tiroideos, incluso en países desarrollados europeos o americanos de Norteamérica, la mayor parte de los nódulos tiroideos son tratados por médicos generales, pero cirujanos generales, y algunas veces por cirujanos oncólogos, y muchas de las, menor de las veces, casi el 15% de ellos, de estos pacientes, los tratan cirujanos de alto volumen. Y claro que se considera ante ese panorama el riesgo quirúrgico, las complicaciones que pueden ser transitorias o permanentes, un punto interesante que es el hipotiroidismo postquirúrgico, la presencia de complicaciones pequeñas o menores como son infecciones, sangrados. Sin embargo, el costo de hospitalización y el impacto social y económico, e incluso emocional del paciente que se somete a una cirugía es alto. Por eso se da la tarea de tratar de pensar cuál sería una buena alternativa para lo que es el tratamiento del nódulo tiroideo. Y esto lo expreso así porque muchas veces los cirujanos no van a dejar mentirme. Los pacientes acuden a lo que es el tratamiento de un nódulo tiroideo diciendo, doctor, pero ¿por qué si yo tengo toda mi glándula tiroides sana y solamente tengo un nódulo, no me quita el nódulo en lugar de quitarme la tiroides o la mitad de la tiroides? Por ese motivo, realmente ha ido y ha tenido mucho auge, y estas son palabras del doctor Heriberto Volpi en la última reunión que tuvimos con él hace prácticamente un mes, en donde decía, yo soy cirujano de cuello, soy cirujano de alto volumen, pero hoy tengo ya 300 casos tratados con radiofrecuencia en nódulos benignos. Curioso que la necesidad de tener tecnologías de mínima invasión, que son percutáneas con imagen guiada por ultrasonografía principalmente, tiene los siguientes objetivos. Uno, reducir el tamaño del nódulo, pero para mí lo más importante es que reduce los síntomas compresivos o síntomas estéticos que son de la mayor tipo de, vamos, queja que el paciente con nódulos tiroideos se presenta en el consultorio. La ventaja de las opciones no quirúrgicas es que se conserva la función tiroidea. Y esto lo digo porque casi el 50% de los pacientes, algunas series dicen que al después de hacer una hemitiroidectomía por un nódulo benigno, pueden desarrollar hasta hipotiroidismo hasta el 9-12 meses de seguimiento. Y el que el paciente se vea involucrado a estar tomando medicamentos, ajustar dosis, es realmente una historia que prácticamente no tiene fin. El plazo de la vida sigue constantemente acudiendo con recursos económicos, pagando pruebas y pagando consultas. Pero esto no es nuevo. También comento que las guías de acción americana de tiroides en la recomendación 28 nos dice, hablando de nódulos prácticamente benignos, como son los nódulos quísticos, que los nódulos quísticos tiroideos recurrentes con citología benigna, la extirpación quirúrgica o la ablación percutánea con etanol, ojo, ya hablamos de una técnica de mínima invasión, puede ser considerada para el tratamiento de estos pacientes y aliviar también, cuidado con lo que dicen, síntomas compresivos y o estéticos. Al rato voy a decir por qué comento esto de tener el alivio de síntomas compresivos o estéticos. Que los nódulos sintomáticos se pueden vigilar, es cierto, pero también vemos que en la recomendación 17 nos digiere que el tratamiento, la ablación con etanol, y ya hablaban ellos de ablación con radiofrecuencia, sean una buena opción. Con el paso del tiempo, las guías nos van dando, por ejemplo, la ablación con etanol de nódulos quísticos en lo que es las guías coreanas del grupo de radiología tiroidea de Corea, que los nódulos tiroideos quísticos benignos, predominantemente quísticos o nódulos hiperfuncionantes se pueden tratar con etanol. Y también ellos dicen que en aquellos pacientes con algunos micronódulos malignos, microcáncer, o con recurrencias de bajo volumen, también pueden tratarse con etanol y tenemos ejemplo de ellos. Más recientemente, las guías americanas, perdón, el Grupo Europeo de Tiroides nos dice que los nódulos también pueden hacerse o se pueden tratar con procedimientos de mínima invasión en pacientes que rechazan lo que son problemas estéticos, por problemas estéticos que rechazan cirugía, como alivio a los síntomas cosméticos o compresivos. Pero tenemos este otro apartado en donde en enero de este año se publica este artículo. El uso de la radiofrecuencia como un tratamiento por percutánea para enfermedades tiroideas benignas y malignas, que es lo que tratamos en este tópico, que lo que ya diferentes grupos están emitiendo consensos para el abordaje de estos nódulos tiroideos. Desde el punto de vista, las guías europeas son las guías que mi maestro, el doctor Papini y Fasoldati, han editado en el año 2020
Y uno de los puntos interesantes es que ellos tienen diferentes métodos de elección de tratamiento para lo que son los nódulos tiroideos. Claro está que lo que es el uso de yodo radioactivo en los nódulos tóxicos, ahí tenemos nosotros nódulos tóxicos y los bosques tóxicos difusos, o bien tratamiento de mínima invasión para lo que es alternativas químicas o físicas. Nosotros en México tenemos un poquito más amplio el panorama y por cuestiones de recursos y costos, hacemos lo que es el uso de radiación de yodo 131 en algunas enfermedades. ¿Y cómo que algunas, doctor? Sí, porque nos hemos enfocado a trabajar el nódulo tóxico con ablación con etanol o laromacrugol, o también el bosque tóxico difuso. Traigo algunas evidencia, algún trabajo que ya hicimos y que hemos desarrollado ya, en donde estamos infiltrando dexametasona intratiroidea. Doctor, ¿esto es algo muy salvaje? No, vamos a demostrar con algunos ejemplos. Y en cuanto a los tratamientos de mínima invasión percutánea, tenemos la ablación clínica, que es esclerosantes como etanol y polidocanol, nódulos especialmente quísticos y parcialmente quísticos, o bien el uso de láser de radiofrecuencia, que son la disponibilidad de las tecnologías que tenemos en nuestro país. Hablando del método químico, pues vienen diciendo y se viene hablando de ello cada vez de manera más frecuentes. Diferentes grupos, la Asociación Americana comentaba, ya lo había hecho en el año 2015, el Grupo Europeo también lo ha comentado, y la Asociación Coreana es la que también ha tenido como quizás el punto de partida de ese tipo de procedimientos y mucha experiencia publicada, así como existen algunos grupos, el consenso alemán sobre lo que es enfermedades tiroideas, que los quistes se pueden utilizar etanol, polidocanol, también los quistes predominantemente nódulos benignos, predominantemente quísticos, o bien nódulos tiroideos autónomos. Pero vayamos al pasado. Y el pasado es que el uso de etanol en ablación de nódulos quísticos, hablamos del enfoque terapéutico químico de nódulos quísticos, se utilizó desde el año 1966. Y es interesante ver cómo fue la primera aspiración de nódulo tiroideo y sin esclerosarlo con etanol, la tasa de recurrencia se vio altísima, casi del 60%. En el 85, el doctor Rothman utiliza por primera vez el etanol para tratar los nódulos tiroideos. Y en el 90, obvio, se ha ido utilizando cada vez más el etanol, incluso utilizándolo en nódulos para nódulos tiroideos tóxicos. Sin embargo, el éxito terapéutico para una reducción que se considera éxito, reducir el 50% en vigilancia a un año, es obviamente importante. Se alcanza en la mitad de los pacientes. Sin embargo, lo que vemos de niveles de recurrencia de estos nódulos quísticos después de etanol, de la ablación con puro etanol, es del 20%. ¿Qué hace la ablación con etanol? Primero, tenemos que diferenciar. Uno, que los nódulos quísticos benignos recurrentes o predominantemente quísticos causan principalmente molestias sintomáticas desde el punto de vista locales, como compresión, o estéticos. Y vemos que la tasa de reducción de los nódulos quísticos es mejor que en los nódulos predominantemente quísticos o mixtos, desde 85 al 95% en los primeros y hasta el 60 al 90%. Sin embargo, la ablación con etanol tiene una tasa alta de recurrencias y se requieren múltiples aplicaciones, y algunas veces el etanol es poco tolerable porque se puede difundir por su efecto de acción terapéutica, que es el infiltrado a través de las paredes de la cápsula para generar necrosis. Aquí lo tengo más adelante, necrosis coagulativa, y puede generar, pues independientemente de que si se extravasa por la cápsula, un daño muy importante, irreversible, a lo que es cuerdas bucales, estructuras musculares, o bien puede generar fibrosis, y esto complica a un cirujano entrar a un nódulo tiroideo. Como tal, desde el punto de vista, se utiliza más el empleo del etanol en la ablación de nódulos quísticos. En la ablación de los nódulos sólidos existen trabajos, incluso tenemos un autor aquí en la Universidad de México, el doctor Sigfrido Miracle, quien tiene una estadística de pocos nódulos tratados desde el punto de vista con ablación con etanol. Sin embargo, lo que se reporta, múltiples complicaciones, pero múltiples aplicaciones del etanol, de 3 a 5 veces cada 2, 3 días del etanol. El paciente tiene que estar acudiendo. La presencia de dolor, molestias, que es importante, y obviamente la tasa de reducción alcanzable es promedio con el 50%.
Nosotros en México, y hemos compartido la experiencia, por ejemplo, con el doctor Bolaños, está también la doctora Linosca, que se entrenó con nosotros en la Ciudad de México, el polidocanol. ¿Qué es el polidocanol? El polidocanol es lo que usan los cirujanos vasculares para esclerosar las venas las de las mujeres, las superficiales, claro. ¿Y qué hace el polidocanol dentro de las estructuras, sobre todo en la cápsula de los nódulos quísticos? Lo que hace es que desnaturaliza las células endoteliales, genera ruptura de las membranas celulares, una inflamación aséptica que la quiero mencionar en un momento más, con destrucción de células endoteliales, lo que genera fibrosis y adhesión de la cápsula. En las imágenes superiores a su izquierda de su pantalla es un nódulo mixto. Y este paciente con este nódulo mixto tenía un volumen de 24 centímetros cúbicos, los cuales se extrajeron. Y la extracción de esos 28 centímetros cúbicos nos llevó a depositar etanol o laramacrugol, prácticamente el 25% del volumen. ¿Qué hicimos con el polidocanol? Primero, observar cómo la pared del quiste se engrosa. Y si ustedes ven el diámetro de la pared original, que es las imágenes izquierdas contra el diámetro en la pared de lo que es las imágenes derecha, hay una zona muy importante que está en medio de los dos círculos, el externo punteado y el interno, el resto tejido líquido, que el contenido líquido que queda dentro del quiste, que es parte del aromacrugol, pero ustedes vean el impacto que genera la inflamación prácticamente a los pocos minutos de haber instilado el aromacrugol dentro de la estructura. ¿Qué ocurre entonces? Que tuvimos a bien que esta paciente, por las características de tratarse un estudio de consentimiento informado, se prestara para lo que es una hemitiroidectomía con fines desde el punto de vista estudio citológico. Y vean ustedes el impacto de una estructura inicial de 28 centímetros cúbicos, la imagen residual post-inflamación a los 3 meses de haberse tratado prácticamente queda de 1 centímetro cúbico. ¿Y qué sucede en la parte sólida? Se genera necrosis isquémica. Este estudio ha sido realmente la punta de lanza para tratar a algunos pacientes que tienen también enfermedad tiroidea maligna recurrente en ganglios linfáticos, como vamos a mencionar, o en lecho tiroideo. Estos pacientes con recurrencia o persistencia de enfermedad en el lecho tiroideo tienen prácticamente, bueno, nuestra hipótesis es que tienen prácticamente el mismo componente de necrosis isquémica. Vean cómo se genera un infiltrado inflamatorio importante entre la cápsula, entre la pared de la cápsula y la cápsula, y esto es lo que nos da el efecto terapéutico. Y cuando hablamos de carga tumoral en pacientes con enfermedad residual o recurrente en lecho tiroideo, logramos bajar carga tumoral y facilitamos opciones terapéuticas como el plan de vigilancia y otro tipo de componentes en el paciente oncológico que más tarde voy a mencionar. La relación con etanol como el aromacrugol tiene 4 puntos importantes. Primero, tomar en cuenta el volumen, ver la cantidad, el componente del tejido sólido y la vascularidad dentro de la estructura, ya sea del componente sólido o bien de la cápsula y el componente quístico. Es muy importante que nosotros tengamos, desde el punto de vista, evaluación previa a todo procedimiento, evaluando las estructuras críticas, vasos, arterias, nervios, las pruebas de función tiroidea y algunas veces pruebas de coagulación. En una escala análoga visual, el estatus cosmético estético para llevar un componente de puntuación cosmética. Y no se olviden que todo paciente que ustedes traten tiene que hacer un consentimiento informado. Esta imagen la acabo de colocar a ustedes porque es una imagen donde hay una parte sólida. La parte sólida de estos nódulos tiroideo, como generalmente hacemos biopsia por aspiración de parte sólida de los nódulos compuestos, resultó un carcinoma papilar y esta paciente como tal se le extrajo el contenido quístico, se hizo previamente biopsia, tuvimos suerte porque no se contaminó de coloide ni de sangre en la muestra de la citología y esta nos dio una categoría de TESDA 5. A este paciente pudo haber leído bien con el polidocanol o con el etanol, posiblemente sí,
pero hubiéramos dejado una enfermedad maligna cuyo pronóstico no podemos adivinar. Tomando en cuenta lo que es el procedimiento de la biopsia por aspiración, justo es que lo hacemos con todas las medidas de asepsia, el paciente en hiperextensión, visualizamos lo que es la estructura a tratar, y en este caso pongo un ejemplo que no es esta paciente, pero vean cómo se introduce la aguja. En este plano, por el tamaño y por la localización de las estructuras, lo hacemos a través del polo superior en el corte longitudinal, y vamos viendo cómo vamos drenando lo que es el contenido del quiste. En esta otra imagen, la misma aguja se encuentra colocada dentro del nódulo y vean cómo aquí empezamos a pasar el polidocanol, que es una nube blanca y lo hace igual lo que es la estructura, a esos cambios los hace igual el etanol. Y esperamos a que exista lo que es el edema de la cápsula, que son las estructuras que están alrededor, se ve cómo se engrosa, y estas pacientes tienen un tratamiento bastante alto, lo cual voy a mencionar un poquito más tarde. ¿Por qué utilizamos el polidocanol en lugar del etanol? Por las ventajas que nos representa lo que es el paciente en cuanto a tolerancia del paciente. Y el polidocanol, tenemos solamente 2 estudios que se han publicado, 2 grupos son chinos, hemos seguido mucho este grupo, y vean cómo en 2 grupos de 135 136 pacientes con características desde el punto de vista los nódulos similares en cuanto a tamaño, el predominio principalmente quístico, como lo que es el éxito de tratamiento y vigilados a 1 mes, 3 y prácticamente 12 meses, el empleo de etanol y polidocanol son muy similares. ¿Qué quiero decir? Que alcanzan todos arriba del 50% que habíamos dicho de reducción del volumen, que es el éxito terapéutico. Y otro de los puntos interesantes es que esta reducción de volumen se alcanza en ocasiones hasta incluso el 95% del tamaño, pero vamos a ver qué sucede en nuestra realidad. Tomando en cuenta un seguimiento de este estudio, ¿cuál es mejor? Si el uso de etanol y polidocanol, vean cómo los dos tienen el mismo grado, el mismo factor, desde el punto de vista componente estadístico, por lo cual realmente nos da, desde el punto de vista, el mismo efecto terapéutico, el etanol como el polidocanol, como agentes terapéuticos. ¿Y qué hicimos nosotros en el Hospital General? Bueno, inicialmente esto es un trabajo de tesis, la doctora Alejandra Álvarez, ella es médico endocrinóloga, hizo innovación en alta especialidad en tiroides. Este protocolo sirvió para que ella hiciera lo que es su tesis de posgrado. El grupo de pacientes muy uniforme, la presencia de nódulos quísticos con nódulos quísticos o complejos, el tema de la sintomatología y obviamente con citologías benignas previas se realiza lo que es el drenaje de una evaluación de escala cosmética, drenaje de lo que es y ablación con lidocanol del 25% del contenido y qué complicaciones hubo. El seguimiento se basó en 3 aspectos: volumen, dimensiones y obviamente qué tipo de observaciones podemos tener. Y los resultados finalmente los tuvimos en escala cosmética. Inicialmente, ¿qué pacientes tuvieron una reducción de más del 50% y cuántos tuvieron recidiva? Ese es el grupo. Los pacientes en general, voy a hacer las cosas por cuestión de tiempo lo más específico. Son 53 pacientes, la mayoría de ellas son mujeres, el nivel de pruebas de laboratorio son normales, la prueba de lo que es identificación, perdón, de la presencia enfermandular hasta 14 meses por como una N, 14 meses como más o menos 11 meses, con un crecimiento observado en el 62.5%, en nuestros pacientes se detectó por imagen o bien por tomografía. El eje mayor por palpación fue de 3.46, claro que se hace ultrasonido, y las manifestaciones principalmente fueron el aumento de volumen, y es interesante que de manera estética no es tan impactante en el punto de vista en nuestro medio el tema de tener nódulos en tiroides. En otras poblaciones, quizás por el tipo de pues esos aspectos socioeconómicos o aspecto cultural de estos pacientes, pues no es tan importante, pero en escalas de un mayor nivel económico es muy importante lo estético y por eso en nosotros llamó la atención ese aspecto. El volumen inicial de estos pacientes fue de 16 centímetros cúbicos, el volumen final de 3.19 mililitros, con una reducción de un 85% en el número de lo que es el porcentaje de tamaño de los nódulos tiroideos, y el promedio del uso de instalación de polidocanol es de 3.2 centímetros cúbicos con un seguimiento a 12 meses. Recurrieron 3 pacientes. Y vean ustedes,
La tasa de reducción arriba del 50% se va hasta a estadísticas desde el punto de vista internacionales. El 96% alcanzó arriba del 50%. Pero si nosotros somos obligados a ver cuántos grupos reducen arriba del 80%, es el 70%, que quiere decir, sea la decoración cuando alcanzamos hasta un 90% de reducción de tamaño, y estos pacientes pues no están lejos que al año de seguimiento estén cerca del nivel de curación. Y los pacientes que recurrieron alcanzaron a tener una siguiente aplicación prácticamente al mes de que se presenta la recurrencia, y reduce el tamaño a arriba del 80%, 30% de los pacientes. Es decir, prácticamente tenemos una una alternativa terapéutica con bastante éxito al tratamiento, en la mayoría de ellos con una sola aplicación de la bromacrugol. Pero, ¿qué insiste y qué hace que sea lo que haya de éxito o que haya recurrencia? Son principalmente dos factores, bueno, tres. Uno, la edad del paciente. Mientras más edad, posiblemente el nódulo tenga más tiempo de evolución. Eso va con el tipo de identificación que nosotros detectamos, así como el tamaño del nódulo. Mientras más altos son los nódulos en cuanto a volumen, mayor dificultad de alcanzar esto terapéutico en la primera ocasión, y por ello también es la mayor cantidad de polidocanol que se debe infiltrar con estos pacientes. Pasando a que también tenemos sorpresas, por ejemplo, en este caso, es una paciente que llega con nódulo quístico, es de 9 centímetros, pero que condiciona disfagia y cierto grado de disnea. Al tratarlo, nosotros obtuvimos material líquido claro, y al ver material líquido claro como si fuera agua, solicitamos lo que es la terminación de paratormona, y no es raro tener pacientes asintomáticos que el quiste paratiroideo difícilmente causa sintomatología bioquímica y sintomatología desde el punto de vista a otros sistemas, excepto síntomas locales. Pasemos al grupo de radiofrecuencia. Como yo les decía, la radiofrecuencia ha ido aumentando progresiva, de manera significativa las publicaciones. Y vean cómo desde el año 2012, las guías de la Sociedad Coreana de Radiología en Tiroides comenta de que la radiofrecuencia es una alternativa, lo menciona luego, hacer un tipo de posicionamiento el grupo italiano. Luego el grupo NICE de Inglaterra también nos dice, ¿saben qué? La radiofrecuencia es una buena alternativa. Se refuerza con las guías de las guías coreanas del año 2018. Le siguen los grupos italianos. ¿Y por qué el grupo italiano y el grupo coreano? Porque yo creo que han sido los grupos de partir desde el punto de vista inicial, el sistema terapéutico. Se agregan otros países. Y bueno, ya menciono en las últimas tres elementos, justo las guías europeas. Obviamente, lo que es las guías de prácticas del punto de vista, la revista de ultrasonografía, la publica en el año 2020, y también lo que es el grupo de la conferencia asiática de las ablaciones de tumores tiroideos, el empleo de la radiofrecuencia. Antes de hablar con radiofrecuencia, creo que debo mencionar lo que es láser. Yo me entrené en láser hace 20 años, en el año 2002 al 2005. Y este es nuestro primer paciente tratada con láser. Utilizamos lo que es un generador de láser, una fibra óptica a través de una aguja gruesa espinal de la de Quinque, creo que sí. Y obviamente tenemos que la aguja se introduce a través de lo que es el abordaje percutáneo, pero aquí nada más poníamos lo que es anestesia local, y el paciente toleraba bastante bien lo que es el tratamiento. Lo que hicimos nosotros fue un estudio de factibilidad que imitó a los estudios iniciales de Italia, a las características desde el punto de vista de lesión, en cuanto en los estudios que hicimos en el hígado de cerdo. Prácticamente lo que hace el láser es que emite un haz de luz que tiene una distancia de entre 1 y 1,5 centímetros de profundidad. Sin embargo, el efecto térmico se puede incluso ver como cuando ustedes tienen un encendedor y lo prenden. Háganme cuenta que prenden lo que es el fuego, es el haz de luz, pero también se calienta a ciertas temperaturas, 70 grados, donde sale el fuego. Aquí donde sale el haz de luz, también se calienta lo que es la parte de la fibra óptica, y ejerce tres diferentes esquemas terapéuticos. Uno, al centro, y correlaciona con la imagen, lo que es la carbonización.
Después de la carbonización, que ahora hemos modificado esa técnica, se genera una zona de necrosis, que es la parte blanca, y se ve aquí como parte hiperecoica. Y una zona de edema que se ve mucho más oscura, como todo proceso inflamatorio tiroideo. Desde el punto de vista, este es un corte, este no es mío, pero se demuestran cómo en esta estructura nodular, la mitad de esta estructura tiroidea con dos fibras simultáneas tuvo un alcance terapéutico prácticamente de un 50% que con el paso del tiempo va a ir disminuyendo. Desde el punto de vista, existen varias características de los equipos láser. No todos los equipos láser dan lo que es la temperatura y la dispersión de la temperatura a 70 grados a más de 1,5 centímetros. Tienen que ser equipos diodos láser de 980 o 1400 nanómetros. La fibra es muy delgada, de 300 a 400 milímetros, micromicras, y la cantidad de energía que también aquí se especifica y el tipo de aplicación. Los puntos interesantes es que con una fibra láser tenemos que hacer varias aplicaciones en varias áreas del nódulo si tenemos solamente una. Por si tenemos dos fibras, podemos hacer aplicación de manera simultánea en la parte inferior y como en la parte superior para tener lo que es en sí un abordaje y un alcance terapéutico con el daño térmico que se genera en el tejido tiroideo. Pero bien, no todos los pacientes son candidatos, claro que no lo son, y mucho está en tener características interesantes y de seguridad. Lo más importante es que el paciente tenga dos citologías Bethesda clase 2 y hasta ese entonces este tipo de tumor grande no se puede tratar si no se demuestra como tal. Con el paso del tiempo, el efecto de la involución de la lesión continúa. La lesión inicial la vimos en la parte inicial, en la parte superior izquierda, derecha, perdón, de este nódulo como tal, y vean cómo desde el punto de vista cronológico sigue habiendo reducción del tamaño de este nódulo. Esta es una imagen no es mía, es de esta casa comercial del esta, y es lo que se hace en la ablación láser. Lo más importante es que tenemos que tener una tecnología de última generación. Es uno de los profesores italianos en el cual está haciendo ahorita lo que es la anestesia local, pero hay un punto interesante. Es únicamente anestesiar la parte del tejido celular subcutáneo, la cápsula del nódulo tiroideo. Y en la ablación con radiofrecuencia ahora utilizamos lo que es la hidrodisección de la cápsula para dejar una cuestión de colchón térmico. Se ve muy bien cómo se introduce la fibra es bajo guía ultrasonográfica. Aquí la fibra está prácticamente a la mitad del nódulo tiroideo. Y ahora vean cómo sale la punta de la fibra. Aquí se ve cómo cambia lo que es la guía de la aguja espinal, van metiendo la fibra óptica, como lo habíamos visto, y vean cómo sale la punta de la fibra. Está utilizando solamente una fibra, quizás por el tamaño del nódulo. El generador láser emite 540 joules, el paciente se monitorea, todo con medida de asepsia, y vean cómo existe la sombra de carbonización o la sombra que se van generando con el proceso y con el tiempo, y todo va bajo monitoreo en forma continua. La fibra se retrae ahí 1 centímetro para la segunda mitad superior. Se puede hacer la ablación con láser. Y esta segunda parte es la parte final, en donde ya se dejó la energía térmica, la modificación de la transición proteica que se alcanza a los 70 grados, 80 grados, y esto genera que el nódulo tiroideo empieza a retraerse con modificación de la estructura a final de cuentas. ¿Y qué ocurre con la ablación de la radiofrecuencia? Muy similar. Pero si bien a través, el abordaje de la vía, el abordaje de la fibra óptica de lo que es láser es a través del polo superior al polo inferior en relación a la forma ovoide que tiene el nódulo. Sin embargo, lo que es la ablación por radiofrecuencia, el abordaje es transísmico. Y vean ustedes cómo este abordaje transísmico va desde el punto de vista, después de la hidrodisección de la cápsula, la voy a mostrar, y cómo desde el punto de vista topográfico se hace el movimiento de moving shoot, que es decir, depositando energía, 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 como para cuando, por ejemplo, lo pongo y lo explico a mis pacientes. Si le cayó gordo la esposa, el esposo y es médico, ¿qué quiere hacerlo? Quemarle la bata con la plancha. ¿Qué van a ir a hacer? A quemar, por ejemplo, la manga derecha de la bata
y se va a hacer lo que es la quema de la bata, de la tela, por secciones, ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo, pero la van a dejar bien quemada para que con el paso del tiempo, ¿qué? La bata se descomponga el tejido y el tejido se desprenda. Eso mismo se hace cuidando las estructuras. Y aquí algo muy importante. Uno de los puntos que yo considero que no cualquiera puede hacer procedimientos de una invasión es ¿por qué? Porque tienen que tener un conocimiento muy importante de la anatomía del cuello, muy importante de las estructuras de peligro que hay en el cuello y las variantes anatómicas normales. Uno de los puntos donde está prohibido tocar es el polo inferior y la parte interna, porque ahí está el nervio laringio recurrente. Pero también tenemos vasos y al nervio vago, y desde el punto de vista, a veces es muy difícil reconocer el nervio vago. Esta es una de nuestras pacientes donde estamos haciendo lo que es el abordaje para el tratamiento de este nódulo con radiofrecuencia. Y quiero que vean ustedes cómo en la parte superior estoy introduciendo una aguja a través del istmo y vean cómo aquí se va aumentando un espacio hipoecoico. Este lo voy a repetir. Ese espacio hipoecoico es gilocaína, gilocaína con epinefrina al 2%. Esta parte de lo que es la cápsula anterior del nódulo ya la tengo con un colchón de 1 centímetro de contenido de gilocaína. Y aquí vemos cómo sigo recorriendo y aquí se ve que es una aguja larga, no es una aguja espinal, es una aguja como la que usan los dentistas del número 25. Y vean cómo ya tengo una apertura muy importante también de la parte interna y estoy esperando cómo migra lo que es la gilocaína o bien solución glucosada al 5% a la parte externa para hacer una distancia térmica de lo que es la pared de la cápsula del nódulo o del lóbulo tiroideo con la arteria carótida y estructuras que ahí se encuentren. El movimiento es el movimiento del movie shot. Se genera una necrosis coagulativa, una necrosis térmica y obviamente se va viendo igual desde el punto de vista lo que es tiempo real con el ultrasonido. En esta gráfica, imagen congelada, es justo cómo entra la aguja y cómo se abre la distancia con gilocaína de lo que es la cápsula. Y aquí vemos cómo queda el nódulo, ahorita lo voy a mostrar más, desde el punto de vista el efecto térmico. Pero me van a decir, doctor, ¿por qué se habla ahora más de lo que es la ablación láser? Perdón, más de la ablación de radiofrecuencia. Yo creo que es como las modas. Sin embargo, solamente, y ayer busqué este artículo, es del doctor Papini y Pachela, en donde hacen un estudio multicéntrico con 601 pacientes. La mayoría de estos pacientes en ese año, del 2014 al 2016, fueron tratados con láser y solamente 152 pacientes fueron tratados con radiofrecuencia. Sin embargo, para que no hubiera desventajas en evaluar como grupo control láser con radiofrecuencia, se hicieron grupos pareados con 138 pacientes cada uno. Y vean ustedes lo que ocurre aquí, que a los 6 meses de tratamiento no existe una diferencia significativa en reducción del tamaño. A los 12 meses tampoco, pero aquí se me fue esta parte. Pero es interesante ver también cómo el tamaño de los nódulos es muy importante para tener el éxito terapéutico. En este grupo, en la gráfica de la derecha, tenemos en lo que es las imágenes sombreadas o oscuras, la radiofrecuencia, y las imágenes más claras, lo que es láser. En primer lugar, prácticamente todos los nódulos, independientemente del tamaño, alcanzaron una reducción arriba del 50%. Pero si vamos por grupos en cuanto a lo que es la división de quinquenios, del 1 al 5, casi alcanzan el 80%. Del 5 al 10, arriba del 60%. Y obviamente estas variaciones, el tamaño es muy importante, pero también quiero decir algo bien importante, el expertise. La curva de aprendizaje es muy importante y estos grupos estaban iniciando con la curva de aprendizaje en el esquema de radiofrecuencia. Sin embargo, la radiofrecuencia nunca quedó por detrás y es interesante cómo ellos tuvieron una puntuación entre el 70 más o menos 19% en reducción del tamaño. Punto interesante. ¿Al paciente qué tanto le interesa? ¿Bajar el tamaño o tener el alivio cosmético y desde el punto de vista funcional? ¿Y qué creen?
La mayoría de los pacientes que hemos tenido, incluyendo en nuestros inicios la curva de aprendizaje, como esta paciente, con esta paciente tuvimos un éxito terapéutico al hacer nuestro primer caso, lo tratamos en el Hospital General. Ahí está el doctor Antonio Segovia, yo todavía tengo el cubrebocas como no debería usarse, pues claro, no estamos en época COVID. Y en el 2020 hicimos este tipo de trabajo. Iniciamos con los procedimientos de invasión de cuello y tuvimos un éxito terapéutico muy importante en el que, ¿qué creen? Dijimos, ¿sabes qué? Pues fíjate que desde el punto de vista hubo una reducción del 70%. Doctor, no me importa. ¿Cómo que no te importa? No, porque no se me ve la bola y no tengo molestias. Yo considero que desde el punto de vista no podemos quitar lo que es el objetivo terapéutico de los nódulos tiroideos. Y yo creo que en mi experiencia, insisto, es una área donde inicialmente no les importaba mucho el aspecto estético. Resulta que cuando uno habla de éxito terapéutico, les llama más la atención que no se les ve ahora y que no se haya, obviamente, el nódulo tiroideo desaparecido al 100%. Oye, pero se bajó el 50%, doctor, pero no lo siento. Oye, pero fíjate que todavía está ahí, te hay que vigilarte, doctor, ya no quiero venir. Claro que tiene que cubrir un criterio de vigilancia. Y tenemos dos alternativas donde solamente las menciono. La ultrasonido de alta frecuencia es un equipo sofisticado, vale $400,000. Y hagan de cuenta que ustedes están haciendo, quemando con una lupa un papel, o perdón que lo diga, cuando éramos pequeñitos, pues queremos quemar las cucarachas hasta los sapos. Es lo justo que hace la energía que se transmite a través de estos elementos, así como el tema de la radiofrecuencia y microondas. Curiosamente, estamos en vías de que un grupo chino nos otorgue un equipo de radiofrecuencia para hacer nuestra estadística. Bueno, hablamos de lo más novedoso, microcarcinoma. Es interesante ver cómo el tratamiento de microcarcinoma también empieza con el doctor Papine en Italia en el año 2011, con estudios de factibilidad. Y vean cómo esto ha migrado, además de lo que es láser, lo que es radiofrecuencia, y vamos a hablar del que tenemos experiencia también con ellos, sí. Desde el punto de vista técnico, es más económico rentar un equipo láser que un equipo de radiofrecuencia. En pesos o en dólares, un equipo de láser nos cuesta $500 por sesión y en un equipo de radiofrecuencia nos cuesta prácticamente $2,000 la renta del equipo. Bueno, 1,700. Y vean cómo alcanzamos a tener éxitos terapéuticos, prácticamente pacientes controladas desde el punto de vista citología e imagen. Y obviamente desde el punto de vista, para tomar un poquito de tiempo por si hay preguntas, voy a comentar lo siguiente. Hablar de microcarcinoma, también tengo aquí un trabajo que es comparativo y es lo que creo que tiene peso. Y claro está que este grupo, que también es un grupo italiano con un grupo multicéntrico chino, están trabajando publican 94 pacientes contra 80 pacientes en el grupo de cirugía, con periodo de seguimiento, tamaño de los micronódulos, microcáncer de 6 milímetros promedio. El tiempo quirúrgico es mucho menor con radiofrecuencia, claro está, es muy similar a una biopsia por aspiración, no requieren hospitalización y el costo, pues con radiofrecuencia, como decía, es caro, $2,000 contra 2,350. Y es interesante ver cómo, desde el punto de vista el éxito terapéutico, para hablar de que los pacientes hayan sido aliviados y que no haya habido recurrencias más que en uno en cada grupo, se habla de que existe un gran avance como una alternativa en procedimientos de menor invasión. Quizás los cirujanos todavía no estén muy de acuerdo porque podemos tener riesgos de recurrencia. Y es interesante ver cómo el riesgo de recurrencia incluso ocurre en pacientes con hemitiroidectomías. Y el hecho de tener recurrencias locales habla de que puede presentarse entre el 1.5 y 3.5 los pacientes, incluso con hemitiroidectomías, cosa que no extrañaría que tuviéramos en pacientes con radiofrecuencia. Entonces, ¿es una desventaja o es una ventaja? Es una cosa que el tiempo nos dirá, pero consideramos que el hablar de procedimientos de mínima invasión en microcáncer, que nuestra población, cuando le decimos, es que tienes un cáncer pequeñito, chiquitito, no te va a pasar nada, no te hubiéramos descubierto nada, todo paciente dice, doctor, quítamelo. Y es interesante ver cómo el doctor Heriberto Volti, con quien tuvimos la sesión hace prácticamente el mes, nos dice, es que realmente el paciente me dice, no quiero vivir con cáncer. Por trabajos publicados por el doctor Fabián Pitoya, ya publicados en TIDOT, de la perspectiva y el comportamiento social que tienen los pacientes con cáncer, no quieren vivir con ellos. Por eso, la radiofrecuencia creo que o láser puede ser una alternativa.
sabiéndola emplear y calificando bien a los pacientes. Y el otro punto es aquellos pacientes con recurrencias, ya lo había comentado al principio de la plática. Y al principio de la plática decía que hemos estado trabajando y se ha enfocado en lo que es el esquema del uso del etanol en este tipo de pacientes. Y la historia está que es muy clara que debemos realizar lo que es en pacientes en seguimiento de cáncer de tiroides, pues lo que es en sí rastreos ultrasonográficos están obviamente en las guías. La frecuencia depende del éxito de tratamiento, persistencia de enfermedad bioquímica, la enfermedad estructural. Y cuando tenemos la enfermedad estructural, la mayoría de las veces la encontramos en cuello. Y esto es cómo se localiza y cómo se documenta un ganglio linfático con sospecha de cáncer. Y aquí se ve cómo hacemos la guía. En este caso fue lo que es el abordaje también transísmico. Se llega a lo que es el ganglio linfático, se ve la sombra de la sombra de la aguja, con reverberación de la aguja, y cómo está en el centro del ganglio. Pero, ¿qué pasa con nuestros pacientes para poder documentar lo que es en sí lo que es la respuesta tanto citológica como bioquímica de una ganglio de recurrencia? Pues con la doctora Galinowska García, que bien conocen ustedes allá en Nicaragua, se dio este trabajo en donde se hizo un comparativo de 22 pacientes con edad promedio de 51 años, con tiroidinas no estimuladas de 46 y con evidencia de recurrencia locales. Se vio que de estos ganglios nódulos tiroides, de estos ganglios linfáticos, prácticamente lo que es la citología solamente fue positiva en el 40% de los pacientes, fue negativa para células malignas el 27% de los pacientes y fue una muestra inadecuada en 31. Sin embargo, cuando tenemos la respuesta bioquímica, que es decir, el lavado de tiroglobulina de ganglio linfático, prácticamente el 91% de sus pacientes hicieron datos positivos y se confirma lo que es la actividad metastásica. Y en este caso tenemos el ejemplo de uno de estos casos de mi clínica, donde obviamente vemos un ganglio linfático con todas las características ecográficas y por doble color de lo que es la recurrencia. Este paciente tenía recurrencias múltiples. Y como un ejemplo es que le hacemos lo que es el tratamiento de infiltrado de lauromacrugol o polidocanol al ganglio. Este es el ganglio al centro. Vean cómo se ve ya la punta. Y en esta otra imagen, la última, tenemos cómo el ganglio linfático original se vuelve hiperecoico. Se ve cómo aumenta de tamaño cuando estamos depositando dentro del ganglio del aromacrugol, produciendo ¿qué? Necrosis coagulativa. Y el éxito de tratamiento se mide por la reducción del tamaño, la reducción de lo que es en sí la vascularidad, la modificación del aspecto hipoecoico a isoecoico, reducción del tamaño del ganglio linfático y puede haber reducción del nivel de tiroglobulina en el seguimiento o tiroglobulina estática. Y lo que le comentaba a ustedes, recurrencia del lecho tiroideo. En este caso tenemos que en el compartimento 6 o lecho tiroideo, lado derecho, tenemos una estructura tiroidea hipoecoica, irregular, vascularizada, con la elastografía que ya afortunadamente empleamos la elastografía en muchos de nuestros pacientes, aumento en la rigidez, y vean aquí cómo tenemos lo que es justo la esclerosis con un esquema comparativo inmediato. ¿Qué quiero decir? De una estructura en su izquierda hipoecoica irregular a una y vascularizada a una estructura isoecoica sin vascularidad. Efecto terapéutico inmediato del aromacrugol igual se puede obtener del etanol. El etanol, por la difusión que tiene a través de tejidos y por el riesgo de afectar estructuras vecinas, especialmente fibrosis, complica el seguimiento a aquellos pacientes que se quieren ustedes, desde el punto de vista, volver a operar. Y pasa lo mismo. Una recurrencia de enfermedad tiroidea en central. Compartimento 3, perdón, discretamente arriba de compartimento central. Vean cómo es una recurrencia que en el eje longitudinal que mide 6.3 centímetros de cúbicos de volumen hipoecoica, algunos artefactos perecoicos y una adenopatía en compartimento 3 también, cómo se ve que ejerce un efecto compresivo sobre lo que es la arteria carótida. Se ve el punto de obstrucción. ¿Y qué ocurre a los 6 meses de seguimiento? La estructura se torna isoecoica, pierde aspecto de vascularidad,
reduce prácticamente un 30% el tamaño del volumen, y la adenopatía que aquí vemos en cortes transversales y en este más, ha reducido el volumen considerablemente. Y esto también lleva un control bioquímico y estructural de éxito a esas recurrencias. Y por último, les iba a comentar también que estamos utilizando lo que es el empleo de el dexametasona intratiroidea en algunos de nuestros pacientes que tienen bocio tóxico difuso o enfermedad o britopatía tiroidea en base a estos aspectos. La modificación del anticuerpo antirreceptor a través de lo que es la modificación de las respuestas T reguladoras, donde modifica lo que es la respuesta de las células tiroideas HELPER-1, HELPER-2 con disminución de sus marcadores moleculares. En este caso, tenemos nuestra paciente haciendo lo que es el esquema de infiltración. Y vean ustedes cómo aquí logramos ver una hoja larga, haciendo lo que en control ecográfico, haciendo lo que es el recorrido a las estructuras donde haya menos vascularidad de infiltrado de dexametasona. Y de inmediato, aunque no es Doppler color, es el primero es Power y este es Doppler. Vean qué manera tan rápida de bajar vascularidad. Y el éxito terapéutico que hemos alcanzado con estos pacientes, la verdad, es verdaderamente impresionante, ya que de volumen tiroideo, de las dosis de tiamazol, de lo que son las presiones históricas de las arterias tiroideas, así como la normalización de las pruebas de función tiroidea, prácticamente en el 76%, en el porcentaje muy alto de nuestros pacientes, lo hemos logrado alcanzar. El protocolo es un poquito largo, pero no lo quiero yo por lo pronto aquí mencionar, sino que llegar a la conclusión de este estudio, de esta plática. Los métodos de elección empezamos con el etanol. El mecanismo de acción habíamos hablado que era necrosis coagulativa. Para los nódulos tiroideos, el éxito de tamaño de reducción del 60% en la mayoría de los estudios, alcanzamos un poquito más nosotros, y el costo de sesión en Estados Unidos es de $100 promedio. Otros hablan de $9. La radiofrecuencia, igual le estamos viendo para lesiones por efecto de coagulación térmica, al igual que el efecto láser, igual el efecto Londa, el efecto de microondas y de altas y de ultrasonidos de alta, el HIFU. Vean cómo también la característica de los módulos alcanzando desde el punto de vista aspectos terapéuticos muy similares todos, con una variante económica o un costo económico bastante importante. Y quiero concluir esta plática con el siguiente mensaje. El tratamiento de nódulo tiroideo benigno a elegir depende del estado funcional y de los síntomas de los pacientes, ya sean estéticos o compresivos. La cirugía estética, la cirugía es la técnica de elección. Sin embargo, por costos y complicaciones deben considerarse. Y esto ha dado pie que la ablación térmica y la radiofrecuencia con láser o radiofrecuencias sean alternativas útiles, económicas y que mejoren desde el punto de vista estético y preserven lo que es la función tiroidea, incluyendo nódulos benignos, mixtos o malignos. La ablación térmica se acepta como el tratamiento, se acepta ya como el tratamiento para algunos pacientes con microcáncer papilar, la presencia de recidivas y recurrencias, al igual que el etanol. Y desde el punto de vista, la experiencia que hemos generado en el Hospital General de México y en mi clínica, en pacientes con nódulos quísticos, con microcáncer, con recurrencia de ganglios linfáticos o en lecho tiroideo, estamos demostrando tener una alternativa económica y eficaz. Las complicaciones no hablé de ello, no superan las quirúrgicas, pero sí tenemos en cuenta que los costos económicos son mucho más bajos, así como por ser procedimientos ambulatorios y bien tolerados. Deben hacerse por, obviamente, equipo médico especializado y con tecnología de última generación. Muchísimas gracias y perdón el tiempo que me llevé muy corto en las últimas preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente. Muchas gracias. Perdón que perdone el tiempo. Gracias a ustedes. Pensé que era una hora. No, estamos muy bien, doctor. Yo también estoy bien de tiempo. Si hay algo que bueno. quieras repetir, adelante. Y quien quiera preguntar, que pregunte. Sí, claro, muchas gracias, doctor. En lo que tenemos algún comentario, como bien dice usted, esto a veces es un poco ir cambiando paradigmas, ¿no? Obviamente en la patología, principalmente oncológica, casi siempre nos tendríamos la tentación de operar a un paciente con un nódulo tiroideo, pero sabemos que la estética es muy importante. Traigo esta pregunta. ¿Ha tenido alguna experiencia de pacientes con hemitiroidectomía por una BAF positiva y que existan algunos nódulos contralaterales que
muchas veces por tamaño, localización, se podría hacer difícil un abordaje diagnóstico citológico y podríamos hacer algún tipo de intervención. Sí, no es lo común, porque también aquí yo creo que hay que partir de un principio quirúrgico y a lo mejor alguno de los cirujanos que estén presentes me puede ayudar a aclarar esta pregunta, o más bien mi respuesta. Un cirujano cuando entra a cuello, obviamente se enfoca a tratar de hacer el mejor trabajo, y el mejor trabajo muchas veces puede ser lo que es la hemitiroidectomía. Pero en ese caso, si el doctor documenta, y es lo que y es lo que he visto en pacientes tratados por expertos cirujanos, es que si ven una glándula tiroidea desde el punto de vista enferma del lado contralateral, también hacen la hemitiroidectomía. Son pocos los pacientes que en ese caso pueden llegar a presentarse, porque ya como tal han sido vistos y estudiados por radiología, por ultrasonografía y por el cirujano en vista y en tiempo real, por lo cual es poco el grupo de pacientes que, bueno, prácticamente yo estoy ahorita tratando de tener en mi cabeza mente de ello, no. Lo que sí hemos visto es que pueden recurrir pacientes posoperados de enfermedades benignas con hemitiroidectomías y que el lóbulo contralateral puede presentar patología benigna. El paciente, si quiere someterse, ya conoce al cirujano, quizás prefiere irse con el cirujano que con un procedimiento de media invasión, porque ya tiene la empatía, el resultado, el éxito de haberla operado una vez. Y son pocos los pacientes que nos toca, pero son muy factibles de tratarse por procedimientos de media invasión. Sí son factibles. En patologías benignas, sí lo vemos. En patología maligna, muy difícilmente lo vemos. Perfecto. Bueno, el doctor López pidió la palabra. Puede habilitar su micrófono. Mientras la doctora Alicia López, cirujano de cabeza y cuello, le envía un saludo y felicitaciones por la excelente plática. A la doctora comenta, me surge una duda en cuanto a la escleroterapia de los pacientes con recurrencia regional de cáncer diferenciado de tiroides. ¿Qué criterios ecográficos toma en consideración para que sea un paciente candidato o no? ¿Hay algún número de límite de ganglios enfermos o tamaño? Y si es así, ¿cuáles? ¿Cuáles serían esos? Excelente pregunta, doctora. La pandemia nos llevó a romper reglas. Perdón que lo diga así. ¿Por qué? Porque todos los hospitales en México se convirtieron en hospitales COVID. Y siendo ortodoxo, doctora, las guías del doctor Jan Hay, los grupos europeos, nos comentan que el tratamiento de invasión percutáneo debe ser en pacientes con bajo volumen. Bajo volumen a que se refiere a que máximo haya 3 ganglios linfáticos a tratar. Realmente al cirujano, y no sé si comparta conmigo la opinión, es que no le gusta hacer el pick and bury, el ir ganglio por ganglio a tratarlo. Realmente el enfoque terapéutico, y creo que debe ser algo muy importante aquí que mencionar, el paciente con cáncer de tiroides que recurre realmente debe someterse a 2 aspectos terapéuticos. Uno, paliativo o bien curativo. Cuando tenemos, la idea sería tener pacientes de bajo volumen. Sin embargo, 2-3 ganglios linfáticos, documentados ecográficamente, accesibles desde el punto de vista topográfico, para poder ser candidatos a ablación de mini invasión. Y aquí yo creo que yo difiero un poco de los grupos coreanos que ellos utilizan radiofrecuencia para ese tipo de ganglios linfáticos. La radiofrecuencia es muy difícil, la fibra, la punta es muy gruesa, del diámetro 18, la piel es muy gruesa, los músculos están fibrosados, y así como a usted le cuesta trabajo abrir un cuello por separado, a mí me cuesta trabajo meter una fibra, o me cuesta trabajo meter una punta de radiofrecuencia en un cuello operado, pero no me cuesta trabajo con una aguja del 25. Por ello, ahora hemos tenido éxito en pacientes. Justo el doctor Bolaños me refirió a una paciente mexicana que tuvo una recurrencia de prácticamente 7 o 10 o 9 ganglios, no recuerdo, y a todos los tratamos. Y creo que tenemos que decir que no solo que la mayoría de los pacientes con alto volumen no salen bien librados con un solo tratamiento, como los pacientes tratados en un solo tiempo. Algunas veces los pacientes con alto volumen requieren de 2 a 3 aplicaciones del esclerosante. Y es diferente, que nos llevamos una media hora por paciente ambulatorio en anestesia local y evitamos una cirugía al más no poder.
Y también defiendo mucho, hay pacientes que necesitan operarse y esos pacientes, pues obviamente, no son discutibles. El paciente va a cirugía. Excelente, doctor. Muchas gracias. No sé si ya tenga algún comentario. Si doctora López tienes algún comentario, podemos habilitarte el micrófono, solo levante la mano. El doctor Norman Huete igual extiende una felicitación y consulta en caso de utilizar polidocanol o etanol, qué dosis utiliza y qué complicaciones podríamos esperar con estos tratamientos. Sí, a ver, doctora, si se refiere, perdón, al nódulo quístico, comentábamos que es necesario reponer el 25% de lo que extraemos. Generalmente son nódulos que cuando bien tenemos nódulos de 12, 15 centímetros cúbicos, podemos muy bien hacerlo con el polidocanol. Y uno de los puntos interesantes es que hacemos una especie de lavado con el polidocanol, aspirándolo y volverlo a meter para que se bañe la pared completa de los nódulos más grandes. Tratamos de dejar de aspirar la mayor cantidad posible de contenido quístico y hacemos lo que es la aplicación de 3, 6 centímetros cúbicos de polidocanol. Y el lavado es lo que nos da el efecto terapéutico final. Ahora también, nódulos más grandes que nos toca ver, al igual que ustedes, pueden ser 60 centímetros cúbicos, 80 centímetros. Hemos tenido hasta nódulos de 300 centímetros cúbicos. ¿Cómo caben ahí? ¿Quién sabe? Y uno de los datos interesantes es que estos pacientes ya sabemos que van a recurrir. Y estos pacientes de entrada utilizamos los dos métodos. Uno, lavados iniciales con etanol. Y para que el paciente lo tolere y nosotros tengamos una buena seguridad que está el paciente, del punto de vista tenga éxito al etanol, que insisto, duele cuando se aplica, es hacer una excelente hidrodisección de la cápsula con anestesia, con la gilocaína y epinefrina, como la demostré con la radiofrecuencia. Claro que no buscamos el colchón térmico con el agua, con el componente líquido, sino que buscamos la anestesia completamente la cápsula y permite muy bien lo que es en sí el lavado, el lavado de etanol para dejar ya una pared edematizada y el volumen del polidocanol que ponemos ya no hay una regla como tal. Yo comento ahí que a veces como como yo no me gusta la diabetes y no me gusta usar insulina, pues le uso la regla del tanteómetro. Ponemos insulina o ponemos, para no ser el diabético, pero ponemos en el nódulo tiroideo lo que es en sí de 3 a 6 centímetros cúbicos, hacemos lavado y dejamos el polidocanol adentro. Lo que sí no hacemos es dejar dentro lo que es el etanol. El etanol lo retiramos. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo se infiltra a través de la pared de la cápsula. Y tratamos de mantener ese aspecto controlado, aspirando y obviamente dejándolo segundos dentro de la estructura tiroidea para poderlo drenar y quizás hacer lavado, dependiendo tolerancia. Y dos, también este efecto sobre lo que es la cápsula que se va edematizando y lo vamos viendo por vía ecográfica. La otra parte es de que si me preguntan que si ha habido complicaciones, sí las hay. Y por suerte, menores. Qué bueno que lo digo porque yo de los temores que tengo mucho es de la lesión del nervio laringio recurrente. El no tener una buena hidrodisección y no tener bien contemplado la distancia de seguridad que hacemos en la radiofrecuencia o en el láser, podemos tener afección por extensión térmica del nervio laringio recurrente, que por suerte son transitorias. Lo otro que tenemos es justo el hematoma, que muchas veces no vemos venitas vasitos y por ahí puede haber alguna superficie algo gruesa como la yugular, que si no la identificamos, podemos hacer un hematoma y que se nos puede correr por toda por todo el cuello hasta la parte anterior del tórax. No nos ha sucedido. Y también, pues, ¿por qué no? Hay complicaciones de infecciones, sí, pero para ello en los pacientes con radiofrecuencia damos como los dentistas una dosis de una cefalosporina de primera generación como un efecto pues preventivo, profiláctico para el procedimiento percutáneo, que todo es con asepsia local. Otro tipo de complicaciones es que, por suerte, extravasación del contenido quístico, como es el etanol, no nos ha sucedido. Y quiero decir que, por ejemplo, llevamos unos 180 pacientes tratados con etanol y con el aromacrugol. Claro que los que se ponen en la estadística son menores porque son los que cubren seguimiento. Tenemos cerca de 36 pacientes tratados con radiofrecuencia, otros 30 y tantos con láser.
y por suerte el éxito terapéutico ha sido bueno, pero yo considero que es mejor por el tipo de daño tisular que genera, sobre todo a vasos, que buscamos tener lo que es esclerosis de arterias iniciales y después de venas, la mayor cantidad de arterias que podamos esclerosar de las arterias penetrantes al nódulo, tenemos el mejor éxito terapéutico. Por suerte no hemos tenido hematomas intranodulares, no hemos tenido edema intranodular, no hemos tenido, no, por suerte, mayores problemas, pero sí hay complicaciones. Hay todo un apartado de complicaciones en cada estructura de la tiroides de cuello que no identificamos inicialmente. ¿Los seguimientos de respuesta los realizan cada cuánto, doctor? Bueno, la curva de aprendizaje nos ha dejado que a los pacientes con esclerosis con etanol o laromakrobol, de 1 a 3 meses, preferimos los 3 meses, porque claro que va a haber una respuesta inflamatoria inicial y muchas veces el alivio o lo que es la reducción del tamaño no se demuestra antes del mes. El efecto inflamatorio de la pared, como ustedes vieron en esa imagen que pasé, es muy grande. Prácticamente reemplaza el material que hemos drenado en algunas ocasiones en los quísticos. Por eso yo recomiendo que al paciente que se le haga un drenaje y una esclerosis de un quístico, se le diga, puede haber un efecto inflamatorio tal que genere o que se vea que el nódulo no redujo de tamaño, sino al contrario, estuvo inicialmente pequeño y aumentó con el paso del tiempo, pero entre 1 y 3 meses valoramos el efecto terapéutico. Los seguimientos son 3, 6 y 12 meses, al igual que con láser, pero con radiofrecuencia, el éxito terapéutico se mide al mes, valorando el área que se demuestra con el daño térmico. A mayor área de daño térmico y a mejor tejido tiroideo o tejido de nódulo tiroideo no tratado, es mucho mejor el pronóstico y así a la mejor efecto desde el punto de vista de esclerosis, de escleroterapia, con la misma radiofrecuencia, también alcanzamos un éxito terapéutico bastante alto. Perfecto. Para ir concluyendo, la doctora Moreira externa su felicitación, una conferencia de alto nivel. Doctora López, ¿quieres hacer un comentario? Estás habilitada. Solo puede actualizar su micrófono y después el doctor Marlon Bolaños pide la palabra. Doctora López, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctor. De hecho, es un comentario en cuanto a su respuesta. Le agradezco su respuesta sobre los criterios ecográficos, ¿no? Para definir si un paciente o decidir si un paciente es candidato o no para una escleroterapia con cáncer. Estamos hablando del cáncer de tiroides. Pero no solamente era, ahora me queda claro que son un paciente con por lo menos 2 o 3 ganglios. Eso demuestra que es de poco volumen. Pero si tenemos un paciente, digamos, con un solo ganglio recurrente, pero que tiene, o cuál tendría que ser como ese tamaño, ese diámetro para que se considere la escleroterapia también como una opción. Sí, es una pregunta muy compleja porque actualmente estamos metiéndonos mucho más en un campo de hablar de histología inicial, de diagnóstico, reporte inicial de lo que es la variante histológica del cáncer. Segundo, factores o criterios de riesgo del paciente para ese cáncer. Tercero, obviamente, extensión de la cirugía inicial. Y cuarto, realmente, doctora, se está hablando de tratar ganglios linfáticos, incluso de 5 o 7 milímetros de tamaño, con actividad tumoral. Entonces, teníamos la idea antes que era 1 centímetro y medio máximo, 1.8 centímetros, cuando ya sospechamos que era recurrencia, pero yo creo que esto ha venido a parte de empeorar las cosas o complicarnos las cosas para tomar una decisión en cuanto al tamaño por el abordaje diagnóstico del ganglio linfático. Si el ganglio linfático pudo haberse biopsiado y demostrado que es maligno, independientemente de la imagen, por citología o por lavado, que es lo que a nosotros más nos da el nivel de tiroglobulina respuesta, es un nódulo factible de tratarse, doctora. Y yo creo que, bueno, si buscamos lo que es la disminución de la masa tumoral o de la carga tumoral de estos pacientes, creo que tenemos realmente éxito, aunque sea ¿cómo se llama? Un solo ganglio de tamaño pequeño. Sí, claro. Perdón por la insistencia, doctor. Lo que pasa es que a mí sí me preocupa mucho en la selección de los pacientes porque pues al final de cuentas cuando el paciente recurre a un tratamiento de mínima invasión, pues la fibrosis que genera todo este tipo de terapia,
pues sí es significativa al momento de trabajar, ¿no? Desde el punto Es de vista correcto. quirúrgico. Sí, Entonces, esa es la preocupación más que todo. yo la entiendo, doctora, pero créame que hasta ahorita lo que hemos demostrado es que al cambiar de etanol al aromacrugol por efecto terapéutico, tenemos poca extravasación y pocos datos de fibrosis periférica, que era el problema inicial. De hecho, mucho lo comentaba el doctor Ian Hay, el doctor que es el iniciador de este tipo de protocolos en la clínica Mayo. Realmente era lo que él se tropezaba. Es que, ¿por qué voy a tratar un paciente que lo voy a medio tratar y al rato lo voy a tener que operar y no voy a saber reconocer planos anatómicos? Y eso es porque el efecto del aromacrugol, pero el efecto del etanol es muy diferente al efecto del aromacrugol. Por eso, nuestros cirujanos, no sé si ustedes conozcan al doctor Marco Antonio Pisil, que es el que más pacientes nos ha derivado a hacer procedimientos de tratamiento de recurrencias locales. En el momento que entra a una segunda cirugía, realmente no ve tanta fibrosis alrededor de la... Pero son, pues, son casos contados y son analogías de nuestro grupo. No lo tenemos reportado como usted bien quisiera que se demostrara, pero por ahí vamos, No, por ahí muchas vamos. gracias, doctor. Por ahí vamos. No Gracias, doctor. dificultarle el camino a los cirujanos, créanme que es uno de nuestros compromisos. Ok, excelente. Doctor, Gracias, gracias. el doctor, para ir concluyendo, doctor Agustín Huete pregunta, en tumores sólidos con micropapilar de tiroides, ¿verdad? ¿Cómo, si no se extrae líquido intralesional, cómo decide la dosis? ¿Cómo evalúa dosis en ese tipo No, de casos? es que, no, doctor, no hay una dosis para realmente sugerir cuánto lleva y cuánto hay que aplicar. Lo que hacemos es que con una aguja de insulina, una jeringa de insulina y con una aguja larga, doctor, cargamos habitualmente 1 centímetro cúbico de lo que es el aromacrugol, hablando porque, insisto, etanol en aquellos pequeños no nos gusta usar. Y obviamente vamos a destilando de acuerdo a lo que vamos logrando, 2, 3 milímetros del aromacrugol, lo vamos depositando en diferentes áreas y la dosis, doctor, o bien nuestro éxito de tratamiento no depende de la dosis, sino más bien los cambios ecográficos que vamos demostrando conforme vamos haciendo el tratamiento. Creo que estaba en una de las imágenes el nodo linfático muy activo vascular y cómo quedó prácticamente aumentado de tamaño y con cero vascularidad en el interior. Esa imagen me gusta mucho. Por eso quizás si quiere que la ponga para contestar tu pregunta, la tengo aquí mismo en mi imagen. Perdón, doctor, no Adelante, es, adelante, adelante, doctor, adelante. Todo lo contrario, estamos a su tiempo. es esta la imagen. Perdón, voy a bajar este. Todo lo contrario. Mire, doctor, este es un ganglio que no tiene más de, y doctora, más de 1.2 centímetros de diámetro largo. Okay. Y vean cómo esa imagen, donde está el Doppler, lo vuelvo a repetir, tiene las características ecográficas de una vascularidad distorsionada, cifoecoico, tiene márgenes irregulares. Y vean cómo en esta segunda imagen, la del centro, estoy viendo cómo estoy empujando la estructura porque se desplaza igual. Y vean cómo ya llega la aguja y estoy depositando en la parte inferior, aquí viene la aguja. Ahorita lo voy a, es que si se prende, aquí viene la aguja, ahorita la van a ver. Aquí, le voy a regresar un poquitín. Esta es la aguja. Aquí viene la aguja. Y vamos a ver por aquí la punta. Ahí está la punta. Ahí empiezo a infiltrar. De manera de que, si ven el tamaño, que es la misma penetración del equipo de radiología, es el mismo equipo que las mismas características de profundidad, vean cómo el ganglio se hizo gordo. Y estoy inflando y depositando, de manera que ya cuando el ganglio linfático se vuelve pericoico por el componente la perfusión que hace el aromacrugol y que no se extravasa, doctora, el aromacrugol ya me demuestra que no hay vascularidad. Ahí cedo y prácticamente del ganglio inicial, del tamaño, lo tengo al doble después del tratamiento. No me di la cantidad, me di la que es el efecto terapéutico del aromacrugol, más aparte, lo que hice fue, obviamente, que el paciente tolerara la distensión de la estructura, que con el uso de lo que es la gilocaína perinodular,
lo toleran bastante bien. Sí. Entonces, no hay una dosis exacta, doctor. Esto es, Ok. en serio, irlo haciendo de acuerdo al éxito terapéutico que vayamos buscando, y en ese caso es la vascularidad. Y en ese caso también vemos como en esta parte del lecho tiroideo tenemos esa estructura de recurrencia, y vean cómo, obviamente, la estructura de recurrencia, prácticamente minutos después de haberle instilado no sé cuánto la armacrubol, se ve la ausencia de vascularidad. Vea cómo tiene aquí dos arterias, o prácticamente lo que es una arteria que está en a las 12 de la tiroides y a las 12 de la carótida, y acá lo tenemos a las 9 del nódulo. Las dos arterias laterales siguen vigentes, siguen obviamente ahí presentes, pero como las arterias intranodulares o intralesionales ya no están. ¿Y esto qué se refiere? Eso que me indica a mí, éxito terapéutico, al igual que se dio a la modificación de esta otra estructura del lecho tiroideo. Entonces, no tenemos una dosis como tal, doctor. Perfecto. Bueno, igual creo que todo esto también es, como bien comenta usted, es parte del abordaje multidisciplinario con su equipo quirúrgico, el radiólogo que lo acompaña y demás. Ya vamos concluyendo. El doctor Bolaños, última intervención, nos pidió la palabra. Doctor Bolaños, puedes hablar, tu micrófono puedes activarlo. Último comentario. Se escucha. Adelante, doctor Bolaños, adelante. Buenas noches. Marlon, ¿cómo Doctor, estás? ¿qué tal? ¿Cómo está? Solo Bien, quería gracias. felicitarlo y agradecerle por haber aceptado la invitación para la charla. Yo sé que está fuera del DF y que anda en una reunión, pero aún así pues accedió a la charla. Yo sé que ahorita en su cuarto de hotel, quizás en la charla, entonces eso se le agradece, el haber dedicado ese tiempo. Para mí mucho gusto que hayas invitado, Marlon, con todo gusto, lo sabes. Bueno, muchas gracias, doctor Bolaño. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado, y por supuesto a nuestro amigo el doctor Luis Felipe, que sabe que Nicaragua siempre lo recibe. Usted conoce Nicaragua y pues siempre, ojalá que cuando esto de COVID mejore, podamos tenerlo nuevamente para contar con su expertise, ¿verdad? En la teoría y en la práctica. Le agradecemos el esfuerzo que ha hecho. Una hora más en México, está en una reunión médica y nos ha hecho un espacio. Estamos más que agradecidos, doctor. Esta conferencia estará en los próximos días en nuestro canal de YouTube, para aquellos colegas que quieran volverle a escuchar. Doctor Luis Felipe, más que agradecidos con usted. Nosotros solo aquí le estaré enviando su diploma en los próximos días por habernos pues acompañado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde, que la pasen muy bien. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.